Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. De nueva cuenta reunirnos en estas charlas de viernes, en donde surgen reencuentros, donde surgen momentos verdaderamente interesantes. Hoy desde Daruma, en la sede de Parque Hundido, saludo con enorme afecto y cariño a Yoji Sugawara. Gracias, Yoji, por tu gentileza de recibirnos aquí. También a la gente que está al frente de este espacio, en donde la gerencia, ponemos la dirección, la tiene Faustino Martínez. Gracias, Faustino, y a todo el equipo. Hoy me reencuentro con una persona y con un ser humano y un amigo entrañable, con el que hemos vivido muchos momentos a lo largo de estancia en distintas áreas de comunicación. Antonio Moreno Cermeño, gran amigo, extraordinario compañero. Televisión, radio, prensa, hemos hecho un poco de todo. Qué gusto verte, Toño. Leopoldo, es un privilegio, un placer encontrarnos, que lo hemos hecho ya recientemente, sobre todo en la Plaza de Toros, aunque sea a veces de lejos, ahí nos saludamos, pero claro, es un placer porque yo venía para acá recordando, que digo, sin que digamos qué edad tenemos, pero yo creo que por ahí del 85, 86, 87, ya nos conocíamos. Sí, porque además formamos parte de una etapa muy destacada de la televisión mexicana, por supuesto, en el Instituto Mexicano de Televisión, y de ahí se dieron una serie de momentos hasta el momento actual y en la fase que Toño Moreno, pues dirige el Salón de la Fama del fútbol mundial, que está instalado en la capital de Hidalgo, en Pachuca. Pero todo esto viene con antecedentes muy importantes, porque Toño es un hombre que ha hecho colección fabulosa de diarios, de revistas, de fotos, de acreditaciones. ¿Cuántos momentos y cuántos recuerdos? Yo creo que hemos sido muy afortunados, Toño. Sí, totalmente, Polo. Primero quiero decir que no soy un coleccionista, soy un acumulador. que hay diferencia, ¿no? A mí me decían, oye, ¿qué gran colección tienes? No, ¿qué acumulación de cosas tienes? Porque aunque sé que tengo desde hace 40 o más años, yo tengo 57 de edad, pero yo te diría que de niño yo aprendí de toros, de fútbol, de deportes, porque mi papá llegaba con los 3 periódicos deportivos todos los días, y porque yo empezaba a hacer mi propio álbum, a recortar las fotos de mis ídolos, a hacer un álbum dedicado a un torero, Manolo Martínez, o a un jugador, Enrique Borja, y no lo tiraba, o sea, guardaba el recorte, mi álbum y lo que sobraba del periódico. Claro. Llegó un momento en que ya no cabía yo en mi cuarto, y luego fue un estudio, y luego, bueno, cuando ya viví yo en pareja, me decían, te voy a tirar tus cosas, frases que seguramente mucha gente que como yo acumula cosas, y hoy en día tengo afortunadamente los espacios suficientes para tener esos archivos, esas cajas, y tengo material de fútbol, de toros, de otros deportes, pero sobre todo de fútbol. Cuando nos encontramos en las instalaciones de Periférico Sur, allá cerca de Camino a la Jusco, participamos, por supuesto. Toño ha estado muy cerca del fútbol mexicano, de lo que tiene que ver con alta competencia como Copas del Mundo, México 86, por supuesto. Claro. Igualmente a través de la información y manejo de un programa que se llamaba La Misma Hora, ¿sí?, que conducía y lo hacía con el talento que siempre le hemos conocido, José Ramón Fernández. Tenemos un productor que era Armando Sáenz, el querido y recordado siempre Armando Sáenz. Hubo casos extraordinarios, y yo ahora que he estado viendo y revisando, y siempre lo recuerdo, pues el tema de Cachirules y el tema de lo que fue aquella falta de seriedad del manejo de edades de algunos seleccionados mexicanos, fue una investigación y un trabajo de los muchos que ha hecho Toño Moreno. Qué importante fue esa fase de cuando estuvimos en A la Misma Hora, que después se convirtió en Caliente y algunas otras cosas, ¿no? Mira, yo entré en mayo del 85, 18 de mayo del 85, cuando surge Imevisión, que se fusionan Canal 7, Canal 13, Canal 40, sí, y comienza lo que era antes solo Canal 13 a transmitir. Ya tenía 3 plataformas, entonces yo entro a Sobre el Terreno de Juego todas las noches con Raúl Orbañanos, con Carlos Albert, Meta 86 y programas previos al Mundial del 86. Como bien dices, A la Misma Hora es un programa después del Mundial. Y luego, bueno, Los Protagonistas es un programa que también hace Armando Sáenz, sí, en paz descanse. Armando era un gran taurino, un hombre muy culto, un hombre que nos ponía énfasis en hablar bien, en escribir bien, en hacer bien las cosas, y quien bautiza realmente el programa de Los Protagonistas, que tanto éxito ha seguido teniendo. Entonces, con Armando comienzo ahí, y luego lo que dices tú, en el 88 la famosa investigación de tu servidor tiene que ver con que yo, como reportero inquieto, curioso y acumulador, voy a una conferencia donde
donde la Federación Mexicana de Fútbol nos presume la edición del anuario oficial. Nunca antes un anuario oficial impreso con las edades de todos los jugadores, de todos los equipos. Y lo que yo hice fue cotejar ese anuario oficial con todas las edades de todos los jugadores, de todos los equipos, con una selección que en ese momento competía con límite de edad en Guatemala. Cuando verifico y cotejo y digo, a ver, si el anuario dice que este tiene tanto y aquí lo registraron con tanto, o está mal el anuario o estamos haciendo trampa. Denuncio eso en una columna en el diario Ovaciones, le da seguimiento en A la Misma Hora José Ramón Fernández y finalmente, bueno, se convierte en una bola de nieve, en un escándalo que primero provoca un castigo a la selección juvenil por 2 años por esa trampa. Los federativos mexicanos quieren ir a la FIFA para reducir el castigo con cierta soberbia. Lo que se genera es un castigo generalizado a todas las selecciones y por eso México no fue al Mundial de Italia. Fíjate, y hablas ahora de un diario Ovaciones que, si no mal recuerdo, don Flavio Zavala Millet. Sí, entre muchos otros. Muchos años y además grandes personajes, ¿no? Claro, claro. No, a mí me tocó, mira, yo tuve la fortuna, hemos tenido, porque tú eres también parte de la historia del periodismo deportivo de los últimos años y las últimas décadas, de aprenderle a gente que hoy son leyenda, ¿no? Don Fernando Marcos, claro. Flavio Zavala Millet. En el caso, bueno, de los toros, yo también tuve la oportunidad de conocer a don Pepe Alameda, porque trabajó con nosotros en el Canal 13, en Imevisión. Entonces yo creo que nos tocó esa transición de la generación de los que venían de la radio y empezaba la tele, y nosotros que estábamos ya con otros medios, y hoy en día trabajar con gente que la tele les parece algo viejo, ¿no? Que a través de estas plataformas y otros medios y los famosos millennials, y que ahora todo lo traes en tu teléfono, se han convertido en la plataforma elegida de las nuevas generaciones. Entonces tuvimos la fortuna, repito, de asimilar, de absorberle a esa generación de grandes periodistas, grandes productores, grandes comunicadores que venían de los años 40, 50, 60 y se nos han ido yendo. Yo te diría, recientemente tuve la tristeza de perder a Jorge Cheventura, a don Nacho Matus, que hablando del fútbol, para mí fueron instituciones que yo veía, admiraba, y pude trabajar con ellos, como con José Ramón, que afortunadamente sigue, como Ángel Fernández, que también trabajé con él, y yo de niño era mi ídolo. Entonces, somos una generación afortunada de los medios deportivos. Porque además de estar cerca de esos comentaristas, de esos grandes maestros de la comunicación y del periodismo en general y del periodismo deportivo, por supuesto, pues estuvimos cerca de grandes personajes del propio deporte. Claro. Porque yo creo, Toño, que estar cerca de los grandes jugadores, haber vivido cerca o haber visto, platicado con Pelé, por ejemplo, en su momento, con Zagallo, con Jairzinho, con Rivelino, que después ya ha venido, habló de aquella selección del 70, y de México. Yo me acuerdo que aquí, donde estamos en Insurgentes Sur, muy cerca del Parque Hundido, enfrente del Parque Hundido, aquí atrás estaba un hotel que se llama Hotel Beverly. Sí, claro. Y ahí se concentraba la selección mexicana que dirigía Nacho Treyes para el 66 y luego para el 70 ya había centro de capacitación, pero esa vinculación fue y sigue siendo hermosa. Por supuesto, yo te diría que, bueno, cuando hablas de este tipo de situaciones románticas, de dónde se concentraban los equipos, de dónde entrenaban los equipos, de cómo era cubrir un entrenamiento, cómo era cubrir un partido, no había las conferencias organizadas estas de ahora. Tú podías como reportero esperar ya a un lado de las bancas con tu grabadora y te decían, ya acabó el partido, y rodeabas al entrenador ahí en la banca con 70 micrófonos para recoger la opinión, o al medio tiempo te metías a la cancha a entrevistar a los jugadores. Si eras de radio o de televisión daba igual. Los fotógrafos, te va a dar mucha risa y lo pueden ver en YouTube, cuando caía un gol y Borja estaba celebrando en el área chica, se arrancaban detrás de la portería con su cámara y se metían al campo a tomarle fotos de cerca a Borja, y el árbitro como que les decía, bueno, rápido porque ya se tienen que salir. O sea, han cambiado todas las cosas. Entonces yo te diría que ese vínculo con los que fueron mis ídolos, ¿sí? Yo tuve, particularmente te diría, Manolo Martínez en los toros, indudablemente. Claro. Enrique Borja en el fútbol, y posteriormente el mismo Hugo Sánchez. Todavía me toca admirarlo con esa idolatría de ver, porque a Hugo lo conozco yo antes que debutar en Primera División. Entonces cuando empieza a hacer cosas tan buenas y luego las sigue haciendo en España, etcétera, yo decía, es que yo sé lo que le costó, yo sé cómo iba a entrenar al Comité Olímpico Mexicano con los hermanos, yo sé por qué se avienta maromas por la hermana, por Erlinda, yo sé por qué. La gimnasta. Entonces, la gimnasta, y el otro claro. portero, Horacio. Entonces, todo ese tipo de cosas, la verdad, Leopoldo, recientemente ahora brinco muchos años, hace un año, hace unos meses, Enrique Borja me ha pedido a mí entrevistas, porque él trabaja en Univisión y me dice, Toño, quiero hacer una entrevista del Salón de la Fama, ¿te puedo ir a entrevistar?
Yo digo, bueno, a Borja yo lo entrevistaba y ahora él me entrevista. Hugo Sánchez acaba de hacer un programa de serie de su vida hace 2 semanas y en donde tuvo que elegir 5 lugares emblemáticos de su vida y uno fue irme a entrevistar a mí en el Salón de la Fama. Entonces yo te diría que pues, la vida es eso. O sea, la vida finalmente te das cuenta que afortunadamente nos ha llevado por una profesión, un camino, un sendero que cuando éramos niños a lo mejor soñaba ser Enrique Borja y meter los goles o Manolo Martínez y torear en la México. Pero cuando no tuviste las habilidades, las cualidades, el talento, el toque de Dios, nos puso en algo muy cercano. Y Sí. hemos vivido en eso, con eso y de eso toda nuestra vida. Sí, y además con la posibilidad real de, como ahora estamos en estas redes sociales, en esta magnífica ocasión de estar cerca de ustedes desde la palma de su mano, pues estuvimos en medios impresos, ya hablábamos de ovaciones, por ejemplo, de algunas publicaciones en tinta y papel, televisión, como fue en su momento Imevisión y TV Azteca, y radio, ABC Radio. Empieza Toño Moreno al lado de 2 queridos amigos como son Raúl Orbañanos y Carlos Albert. ¿Sí? Y esa posibilidad en ABC Radio pues te da espacio y te da también esta experiencia para después llegar a dirigir deportes en esa misma estación. Bueno, así a grandes rasgos yo te diría, mi primer trabajo relacionado con el deporte y el fútbol fue, yo estudiaba en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y Alfredo Ruiz, amigo querido y que sigue también en los medios, era mi compañero en la escuela, en los equipos de la Facultad de Ciencias Políticas, etcétera. Y me dice, oye, fíjate que estoy haciendo yo mi servicio social en la oficina de prensa de los Pumas y se necesita alguien, ¿te interesa? No terminaba de decir interesa cuando estaba yo ya en Avenida Revolución 1378 haciendo mi servicio social, reportando para el área de prensa de los Pumas del Tuca Ferretti, de Hugo Sánchez, de Olaf Heredia, de Rafa Amador, que acaba de fallecer, de Pablo Luna, etcétera, Miguel Mejía Barón como directivo. Y entonces mi primer trabajo relacionado con el fútbol tiene que ver en el 81 con un equipo que ese año fue campeón de Liga, campeón de CONCACAF, campeón de la Copa Interamericana. Y yo de ser un niño americanista que admiraba a Borja, me convierto en el Puma más Puma hasta hoy. Y te diría que entrar a trabajar en algo, no me importaba que era mi servicio o era una práctica, no me pagaban, pero ya había metido el pie a la puerta. Del ingeniero Aguilar, Claro, de él fue mi jefe. Arnoldo Levinson. Claro, ellos fueron mis primeros jefes en el fútbol. Te hablo del 81 y voy a dar el brinco hasta lo del radio que me comentas. Del 81 al 85 trabajo yo con Orbañanos y Albert en radio, en la oficina de prensa de los Pumas, en Canal 11 e incluso con José Antonio García y su empresa Garcís, etcétera. Pero cuando en mayo del 85 me entero que va a empezar Imevisión, la fusión de los 3 canales, hablo con Raúl Orbañanos, con el que ya trabajaba yo en radio, y me dice, oye, ve a ver a José Ramón porque se va a necesitar gente. Si antes había un canal, ahora hay 3, antes había 3 equipos, ahora hay 6, en fin, claro, se necesita gente. Todo eso me lleva una cosa a la otra. Y yo entro a ABC Radio con Raúl Orbañanos y Carlos Albert desde el 82 hasta que en el 88-89, de ser yo un empleado de Orbañanos y Albert se va a los Juegos Olímpicos de Seúl, me encarga un noticiario matutino con Tere Vale, que era la conductora de un noticiario. A Tere le cae bien que yo mis reportes a las 7 de la mañana me levantaba para hacerlos en vivo. Me decía, bueno, es que Carlos normalmente nos habla por teléfono, pero qué bueno que vengas tú. Regresa Carlos, entonces hay contacto con Tere. Regresa Carlos de Seúl, le hacen una oferta de Radio Centro, muy buena económicamente. Carlos se despide de Tere Vale, me deja recomendado. Tere dice, y claro, ya trabajé con él cuando te fuiste a los Juegos Olímpicos. Y al quedarme con Tere Vale en un programa de las mañanas, un noticiario, sucede que a los 3 meses la nombran la directora de la estación. Así fue. Y entonces me dice, oye, Toño, pues tú vas a ser mi mano derecha en todo lo que haya de deportes. Y a partir de ahí, aparte de yo ya haber empezado en la tele, con José Ramón, seguir mi columna de Ovaciones, pues me toca integrar un equipo de trabajo para la estación de radio ABC. Y nos invita, porque además tiene a un grupo de amigos, de colaboradores, que convierten, ya lo era, pero que fortalecen a ABC Radio en el tema de deportes, porque claro, se convierte, esta es una serie de voces muy calificadas en espacios, en noticieros, y eso fue muy interesante también. Fue una etapa padrísima. Yo, como te digo, soy acumulador igual de toda esa historia, tengo cassettes
muchos cassettes de aquella época, muchos anuncios impresos de que salían en los diarios, porque la alianza de ABC Radio y la Organización Editorial Mexicana era directa. O sea, Mario Vázquez Raña era socio de Tere Vale en la estación de radio, y Mario Vázquez Raña tenía el Esto, el Sol de México, etcétera. Entonces, primera condición que me dice Tere es integra a la gente de fútbol, de toros, de box, de todo, del Esto. Por eso Ignacio Matus, por eso en el caso de los toros estaba don Francisco Lazo. ¿Cómo no? Sí, Pancho Claro, Lazo. claro. Pero bueno, yo tenía también gente que ya conocía, como tu caso, como Memo Leal, como Mauricio Loquen, como José Luis Ornelas. Y los Camarillo, ¿te acuerdas? José Luis Gonzalo Camarillo y José Luis. Gonzalo estaba en béisbol, José Luis en boxeo, Ajá. y el de charrería, y el de automovilismo, y Rosalinda Coronado en atletismo. O sea, yo integro a la gente de la OEM, pero también me traigo a gente que yo conocía como a ti, como a Enrique Garay, como a Ciro Procuna, como al Chacho López. O sea, integro a gente que yo conocía de Imevisión, integro a gente que ya estaba en la estación en algunos espacios para los nuestros, y se formó un gran equipo, que yo hoy te diría que han pasado muchos años, décadas, pues me entero de gente que ha crecido, como Alejandro Gómez, como Jorge Sánchez, como Directores muchachos ya de medios. que llegaron a pedirme su primer trabajo, su primera oportunidad. Entonces, bueno, eso fue ABC. Qué interesante ha sido, porque además ahí seguíamos reuniendo, yo creo que una hemeroteca deportiva que no tiene similitud, porque Toño, pues ahí estábamos organizados, mira, vamos a comprar estas estructuras para poder irlas por fecha, llevando bien ordenadas, Claro. y veíamos y revisamos. No había jóvenes, no. ni internet, ni la posibilidad de googlear algún nombre. Había que buscar en impresos y había Mira, que buscar Francisco en libros. Javier González, tú lo sabes, es mi compadre. Saludos, yo mi creo que querido es Francisco. mi mejor amigo en la vida. Francisco Javier y yo empezamos, él antes que yo, él empezó a los 14 años con Chucho Domínguez en ABC y en otras estaciones, y yo llegué como unos 5 años después, pero crecimos juntos y con una costumbre de los viejos, con mucho respeto, pero la gente de mucha edad, de cómo preparar un partido de fútbol. Y como bien dices, a ver, me toca América Puebla. Un cuaderno, cada semana mis estadísticas, quién ha metido más goles, con tinta roja el no sé qué, con azul no sé qué, un cuadrito. Guardo esos cuadernos, Leopoldo, porque con ese cuaderno, mi maletita, mis plumones de colores, yo llegaba a transmitir un partido, abría y podía decir que este jugador ha metido 5 goles seguidos, contra quién debutó, en qué año. O sea, esas eran las armas de trabajo, la memoria, en fin, había elementos propios para sacar estadísticas y datos. Hoy en día, y te digo una cosa, hacen bien los chavos. Hay otra manera de trabajar. Es más fácil, llegas con tu teléfono, con tu iPad, y de repente puedes buscar en muchísimas páginas la biografía del jugador que acaba de meter el gol y das santo y seña. Antiguamente, si no llegabas preparado a la transmisión con eso, no lo podías decir. Sí. Y eso hacía la diferencia entre los comentaristas. O sea, los que mejor preparaban, obviamente, mejor les iba. Evidentemente, esto se sumaba, por ejemplo, a ir a cortar cables a los teletipos de las agencias internacionales. Tengo cables todavía. Claro, tiene una serie de ideas que han cristalizado Toño Moreno, y por supuesto lo que ahora dirige con un éxito notabilísimo y con ya varias generaciones de reconocidos jugadores a nivel mundial integrados al salón. Yo creo que ahí empezaron los sueños, y ya es una realidad tangible y admirable cada oportunidad que ingresan nuevos miembros. ¿Cómo llegó esto? ¿Cómo surge lo que ahora es admirado en el mundo del fútbol? Bueno, así como te digo que tenemos la fortuna de, no sé, con mucho más o menos, o algunos más o menos, la suerte, el talento, o qué condiciones, hay un destino. Y yo te diría que cuando te dejas llevar, pero haces bien las cosas, tampoco se trata de que no me preparo y que me vaya bien. O sea, yo te diría que cuando has cosechado, llega un momento que comienzas cuando has sembrado, llega un momento de cosechar. Sí. Y yo te diría que, yo creo que a lo largo de 30 años que yo estuve en los medios de comunicación trabajando todos los días solamente en eso, escribía una columna en una página de internet, pero también para el Récord, pero también para el radio, pero también para la televisión, pero también las transmisiones y todo, y empiezas a conocer gente con la que te identificas. Y yo tuve la fortuna en los años 90 de conocer a un directivo que llegó al fútbol, le iba al Necaxa, compró al Pachuca, Jesús Martínez, y que me sorprendía cómo cada vez que nos invitaba inauguraba algo. Fuera una taquería, un hotel, un estadio, una universidad, una calle, una plaza. Y entonces yo decía, bueno, este hombre se la pasa haciendo cosas, ¿por qué no es al que le propongo lo que siempre he reclamado que no hay en el fútbol mexicano? Me daba envidia ver que había salones de la fama
en equipos de fútbol, en federaciones de fútbol, y yo, amante de guardar todos esos recortes y todo, decía, caray, está cumpliendo hoy tantos años Nacho Treyes, Antonio Carvajal, Raúl Cárdenas, José Antonio Roca, mi columna vas a tratar sobre platicar de él. Está cumpliendo Borja, Hugo Sánchez, tanto tiempo de su gol, mi columna la voy a hacer acerca de eso. Me gustaba rescatar sucesos, acontecimientos importantes del fútbol, y siempre decía, ojalá algún día alguien haga un Salón de la Fama, ojalá alguien algún día haga un Salón de la Fama. De tanto escribirlo, yo hacía un programa en televisión, Superestadio, con Francisco Javier, con el Ruso Brailovsky, Ciro Procuna, Jorge Sánchez, y mi sección era el Salón de la Fama, y sacaba yo unos pequeños cuadritos con la foto de Aarón Padilla, o de Hugo, o de Borja, o del que quieras, y cada semana metía a mi Salón de la Fama cuadros con fotos. Y llega un momento que le digo a Jesús Martínez, ¿por qué no lo haces? Si la federación, si los patrocinadores, si alguien no da el primer paso, si tú en Pachuca, que es la cuna del fútbol, ahí se empezó a jugar, haces el Salón de la Fama del fútbol mexicano, imagínate, también eso te va a dar una identidad diferente. Le gustó la idea, 2003 se la planteé y se hizo en 2011. Pero esos años, entre 2003 y 2011, seguíamos trabajando ya en algo concreto. Yo presentaba proyectos, iba a ver otros museos. Y llegó el momento que en 2009, 2010 me dijo, ya tengo el lugar, ya tengo el dinero, ya tengo los patrocinadores, ya tengo todo, ahora hazlo. Y tuve la oportunidad de hacer un equipo multidisciplinario, hacer investigación, buscar historiadores, a Enrique Ballesteros, a Carlos Calderón, a muchos otros, y acumular información, y a buscar fotos, y a buscar videos, y a darle forma a ese Salón de la Fama. Pero un Salón de la Fama no es nada más un museo. Lo abres, lo inauguras, va alguien, fue el presidente, vino el presidente de FIFA, y ya, no. Queríamos que cada año un comité de periodistas del mundo, porque además Chucho dijo, no como de México, que sea nacional, internacional. Como quieras. Cierto, sí. Bueno, si tú quieres, yo puedo. Entonces, resultó que lo hicimos mundial. Y entonces el primer año, y así hasta la fecha, dijimos, hay que traer periodistas de España, de Alemania, de Italia, Brasil, Argentina, lugares representativos de fútbol, más todos los mexicanos representando a diferentes medios, que sean ellos, no los directivos, no yo, ellos, los periodistas, un comité de selección que voten. Yo me encargo de, ya que votaron, ir a buscar a esos jugadores y hacer una fiesta, una ceremonia, unos Óscares del fútbol cada año. Y ya llevamos 7 y ahora en noviembre hacemos la 8. Y es un gran evento, porque además, vamos, el lugar donde está el Salón de la Fama, la plaza extraordinaria, el auditorio que existe ahí y todo el conjunto que se ha ido creando para además darle forma a una universidad del fútbol, a un estadio hermosísimo, sede del equipo de los Tuzos, que además en distintas categorías ha tenido un paso ejemplar siempre, pues es un sueño. Sí, sí lo es. Y para ti, por supuesto, ir a encontrarte con cada uno de los nominados, convocados, o quienes ya fueron por votación elegidos para integrarse, pues es estar cerca de esos ídolos. Es increíble, la verdad, Leopoldo, porque los alcances de un Salón de la Fama como el que ya funciona en Pachuca, yo no los dimensioné hasta que realmente comenzamos a... Sobre todo Jesús, yo vuelvo a lo mismo, o sea, si tú no te encuentras a ese patrocinador de tu sueño, te puedes quedar en eso. Seguramente antes que yo hubo mucha gente que soñó que hubiese ese salón. Y a lo mejor si lo hubiera hecho el gobernador en turno, se va y se acaba. Si lo hubiera hecho el directivo en turno, se va y se acaba. Si lo hubiera hecho... Aquí yo tuve la fortuna que fue un empresario, que el equipo depende de sus ideas, de su dinero, de sus negocios, que además es un hombre que no llegó al fútbol para estar 5 años e irse, sino que ha cimentado, incluso comprando otros equipos, no nada más en México, sino también en Argentina, en Chile, en otros lugares. O sea, el darle cosas al fútbol a través del fútbol, que es su pasión, como la mía también lo es. Y entonces, bueno, yo me integré a una unidad de negocio. Él tiene restaurantes, y tiene llanteras, y tiene equipos de fútbol, y tiene cosas. Y yo vine con el sueño loco de hay que hacer un Salón de la Fama. Me siguió la corriente, puso los medios necesarios, consiguió los apoyos necesarios. Y desde el 2011, como bien dices, después de esa votación que cuesta traer a los periodistas de todo el mundo, bueno, pues yo programo los viajes y digo, ahora voy a ir a ver a Ronaldo, ahora voy a ver a Vicente del Bosque, ahora voy a ir a ver... Y los que no pueden venir graban un mensaje, porque también no les pagamos más que su vuelo, primera clase, su hotel, si acaso un par de días de descanso o vacaciones en algún lugar, pero no firman un contrato como si tú anunciaras a un cantante de compra un boleto porque va a venir a cantar el día 18 tal persona. No, aquí yo tengo que decir que ya confirmó su participación alguien y faltando 2 días te puede decir con la pena, me enfermé, algo pasó, agarré equipo, no voy a ir.
Entonces, con esa angustia un poquito, pero te diría que el ir a verlos personalmente les dimensiona a ellos la seriedad. No es un mail, no es ya ganaste, o sea, es ir a verlo, llevarle un video, llevarle una carpeta, juntarnos 2 horas, 3 horas en su casa, en un lobby, o sea, y que se dé cuenta, mira, por algo ya vino Varesi, Gulli, Del Bosque, Ronaldo, Valdano. Y entonces, si los primeros años no había mucho antecedente, hoy en día te diría que es muy fácil. Y con las redes sociales te dicen, sí, ya he visto las ceremonias, impresionante, cuándo tengo que estar. Y entonces eso me ayuda mucho. Al sumar todas estas ideas y recordar, y ya lo hacía Toño, cuando llega a Imevisión en el previo al Mundial de México 86, no el 85, pues resulta que Antonio Moreno vive de manera secuenciada y continuada los mundiales y acaba de estar en Rusia, en lo que dicen es el mundial mejor organizado de los que se conocen. Puede ser que sí, puede ser que no, pero creo que fue un gran evento por lo que representó, y se va con Claro Sports y hace una cobertura extraordinaria, y está al lado de Nicolás Romay, y lo hace todo con Joe Abumrad. Esto tiene la magia de mantenerse como una historia, como un cuento, ¿no? Porque cuando nosotros llegamos a estar alguna vez frente a un micrófono, la primera oportunidad, o frente a una cámara para transmitir algo, pues fue así de increíble. Y todos los días en tu vida, como periodista, como directivo, siguen siendo así, Toño. Voy a hablar de algo que tú conoces 1000 veces mejor que yo. Un torero nunca deja de ser torero. Y a mí me lo dijo precisamente el Che Ventura. El día que fui a un programa de televisión en enero del 2011 a despedirme de los medios, me dijo, Toño, un periodista nunca deja de serlo. No, Che, pero es que yo estoy cerrando ya con esto una etapa, me voy al Salón de la Fama. Gracias a todos mis compañeros por las coberturas que hice, hoy cuelgo el micrófono. Y un periodista nunca deja de serlo. Y es cierto, o sea, es cierto porque finalmente la visión que tú tienes del otro lado, de la noticia, de los medios, de la transmisión, que la palabra lo dice, transmitir las emociones de lo que pasa en una corrida, en un partido, a la gente que te escucha, eres el enlace, el que le transmite esa emoción, nunca dejas de serlo. Yo tuve la fortuna en el año 2016, después de 5 años de haber hecho mi despedida, gracias, me voy, ser invitado solo por un mes, dije yo, gracias, pero este mes regresaré a narrar los partidos de fútbol del Mundial, de los Juegos Olímpicos, y con eso cierro mi etapa. Y resulta que me despedí al aire en un partido Brasil-Alemania, gracias a Nicolás Romay, Alberto Lati, que también trabaja en esos programas, Joaquín Beltrán, en fin. Gracias por esta oportunidad, porque ya me voy otra vez a mi Salón de la Fama. ¿Quién iba a decir que 2 años después, 2018, apenas en marzo o abril de este año, mis planes estaban en otra cosa, en el Salón de la Fama, en otros viajes? Me hacen la invitación para ir a Rusia, estuve allá 40 días, volví a sentir, haz de cuenta que no me he ido nunca, volví a trabajar con la gente que he trabajado, volví a cubrir lo que he cubierto siempre, volví a tener, si acaso sí, la diferencia de las plataformas. O sea, ya no nada más es el radio, la tele y la prensa, ¿no? Ya no es ir a buscar un teléfono, pedir una llamada por cobrar para entrar al aire en el radio, ya no es... Ahora resulta que tú tienes una unidad móvil en tu teléfono y puedes entrar en vivo, con imagen, con voz, con enlaces. Ahora resulta que la noticia, ya no tienes que esperar el periódico, sino que existe Twitter, y lo que pasó ayer, un día, es viejo, porque Twitter te va refrescando todo. Si tú te sabes adaptar a lo que ha pasado en los medios, te encuentras que las plataformas y todo son diferentes, pero la esencia del periodismo es la misma. Si tú conservas una línea, un estilo, dices la verdad, sabes lo que sabes, dices y transmites lo que sabes y tienes credibilidad, me parece que esas son las armas del periodista, ¿no? Y con eso podrán venir otros cambios, porque yo te diría, ¿cómo va a ser la comunicación de un mundial dentro de 20 años? Nuestros teléfonos van a ser viejitos, van a ser medios antiguos. Estas cámaras con las que ahora, modernísimas, tú haces esas transmisiones, van a ser de museo, porque seguramente las plataformas cambiarán, pero los que estamos del otro lado, Leopoldo, seguimos generando los contenidos, y eso es lo que vale. Y a mí lo que también me parece fascinante, y creo que con esto vamos a cerrar, porque con Toño me puedo estar platicando hasta mañana y todavía más, pero me parece interesante cerrar con esta idea, Toño, querido Toño Moreno, amigos. Toda esta modernidad, todos estos alcances extraordinarios en el tema de los deportes, en la información y en la esencia, surgen
las notas y los temas de áreas rectangulares similares desde hace cualquier cantidad de años. Claro. Una cancha de fútbol, una cancha de básquetbol o de béisbol o un campo de golf, que ahí se modifican algunos de los temas, pero esos escenarios, y me acuerdo de una película extraordinaria que se llamó El campo de los sueños, ¿te recordarás? Sí, lo ubico. Eso creo que se vuelve también un tema extraordinariamente generoso, porque esas mismas áreas, con esas mismas dimensiones, siguen siendo el motivo de la atracción de cientos de miles de personas. La esencia es la misma. Han cambiado muchísimo los sueldos, la tecnología, pero yo te diría que por eso el mérito. Y dices, ¿cómo es que Horacio Casarín era un ídolo y la gente lo esperaba en los aeropuertos o en las terminales de camiones, como viajaban los equipos, y lo sacaban a hombros como si fuera un torero del estadio del Parque Asturias? Y, bueno, si no había lo que hoy, o sea, la gente ¿cómo se enteraba? Bueno, pues porque los viejos diarios, la afición, el esto, existían en ovaciones y dimensionaban al día siguiente la portada, porque las transmisiones por radio del fútbol que hicieron que la gente se imaginara y pudiera saber de los alcances de todas esas glorias. A mí me toca, y a ti te toca en los 80s, que para saber resultados de España al momento compraba yo un radio de onda corta y buscaba cierto horario en la noche para que más o menos la frecuencia pudiese yo escuchar algo y entonces enterarme en un programa de España, porque sí podías por ahí buscándole cómo habían quedado en la tarde. Si no, me tenía que esperar al periódico del día siguiente. En el radio casi nadie usaba ese tipo de teléfonos de radios de onda corta, etc. Entonces, todo ha cambiado. Hoy mis hijos, y luego serán los nietos y todos, se ríen. ¿Y cómo le hacías? Bueno, regresando a tu pregunta original, la esencia de dónde crecieron los grandes ídolos sigue siendo la misma. El juego de fútbol sigue siendo meter la pelota en la portería del otro, jugar 11 contra 11. Y bueno, lo que fue Casarín, y después fue Borja, y después fue Campos, y después fue Cuauhtémoc, y hoy es el Chicharito o el Chucky, serán otros. Lo importante es que prevalezca el cariño, el afecto a esta profesión y amigos tan entrañables como Antonio Moreno, al que yo hoy le agradezco el tiempo que nos dedica, un hombre ocupado por mil razones, y le agradezco sobre todo su amistad, su confianza siempre. Gracias hoy, Toño, gracias siempre, porque además amigos y la construcción de relaciones como la que hemos establecido con él y con un grupo de compañeros, creo que es entrañable. ¿Cómo quieres rematar a gol? Bueno, eso no se pierde nada más como colofón, yo te diría, Leopoldo, es un gusto para mí el que nos reencontremos contigo hoy, mañana con alguien que hace 20 años no veía, cuando vas al fútbol o a los toros, lugar a lugar, con alguien que tenía 10 o 15 tampoco de no verlo. Y haz de cuenta que no te has dejado de ver. O sea, ese fenómeno de hacer lo que nos gusta nos lleva a vivir en una burbuja de los ambientes, y los locos nos encontramos siempre, ¿no? O sea, los que son coleccionistas de algo raro, hay otros que coleccionan lo mismo raro y son comunidades. Y nosotros formamos una comunidad en el periodismo deportivo que pasan los años, cambian las empresas, cambia la gente, preguntas dónde andará tal, y mañana estás trabajando con él en otro lugar. Entonces, para mí es un gusto reencontrarme, Polo, y repito, lo seguiremos haciendo seguramente, trabajando, no trabajando, comiendo, en reuniones, pero el no perder a esos amigos que como tú, de manera afortunada, nos pone la vida, me da mucho gusto. Te lo agradezco mucho. Antonio Moreno, el querido Toño Moreno, periodista, directivo, pero antes que otra cosa, amigo y un ser humano ejemplar que siempre ha estado ahí cuando ha sido necesario. Yo quiero agradecer hoy especialmente a la doctora Florisa Barquera, Flori, en la cámara, con el cariño, con la pasión, con el gusto en la producción y para que podamos llegar a todos ustedes. Claro, a Yoyi Sugawara, nuevamente Yoyi, un abrazo y nuestro agradecimiento. Faustino Martínez y a todo el equipo de Daruma aquí en Parque Hundido. Estas charlas de viernes que como hoy nos hacen recordar, nos hacen vivir y nos hacen disfrutar. Buenas noches hoy. Gracias siempre. Gracias a ti, Polo.